Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Alfonso González, le metemos en este momento a la cuestión de las propuestas de Ricardo Villanueva, con todo gusto. Mira, está sugiriendo que nos digas ya qué quieres hacer. Bien. A ver, tú eres exsecretario de Finanzas, eres experto en el manejo del dinero. Bueno, ¿cuál es tu propuesta para repoblar Guadalajara, para reavivar el centro histórico y para que esta ciudad esté a la altura de su historia? Sí, justamente yo empecé mi campaña y creo que eso es el aporte que yo puedo darle como presidente municipal a esta ciudad. Toda la experiencia que tengo como exsecretario de Finanzas, conozco de presupuestos, creo que hicimos un buen trabajo para Jalisco, tuvimos logros muy importantes, o sea, sacamos de un default financiero a Jalisco y los llevamos al nivel más alto de calidad crediticia que puede tener el Estado, y creo que hicimos un buen trabajo en los 2 años que estuve en la Secretaría de Finanzas, y justamente empecé mi campaña en Guadalajara diciendo qué es lo que creo que se debe de hacer a nivel financiero por la ciudad. Y el planteamiento es muy básico, es que Guadalajara no puede seguir, para empezar, Guadalajara es dramático que en 1990 tenía 1.650.000 habitantes y en el 2010 tiene 1.495.000. O sea, en los últimos 20 años perdimos 155.000 habitantes. Para una ciudad que ya tiene drenajes, que ya tiene calles, que ya tiene escuelas, que ya tiene servicios médicos, que ya tiene todo, perder población es verdaderamente dramático. Eso es lo que le está pasando a la ciudad y nadie nos queremos dar cuenta. Al perder población pierdes dinero, porque los 6 fondos más importantes que reparte la Secretaría de Hacienda, el factor población es el factor de reparto más importante. Entonces Guadalajara, al perder población, pierde dinero todos los días. Pero la premisa más importante es que Guadalajara tiene 1.495.000 habitantes. Ok, nos mandan dinero para 1,5 millones de personas, pero la ciudad la usan 3 millones de personas todos los días. O sea, por razones de trabajo, entran a la ciudad 1.287.000 personas, según el último estudio de Jalisco, ¿Cómo vamos?, que migran de los municipios conurbados y entran a la Guadalajara. Entonces, ¿qué sucede, Marcos? Esto es como si en las 8 de la mañana llegara a tu casa, si eres una familia de 6 personas, llegan otras 6 personas a las 8 de la mañana, se meten a tu casa, usan tu baño, usan tu champú, usan el agua, desayunan, comen, cenan, y a las 9 de la noche te dicen, oye, ya me voy a mi casa a dormir. Entonces, todo el gasto del día lo hacen en tu casa y en la noche se van a pagar el mantenimiento a otra. Bueno, eso le pasa a la Guadalajara. Entra 1,5 millones de personas todos los días. Si alguien se accidenta en Guadalajara, no llega a la Cruz Verde, los servicios médicos le dicen, oiga, ¿usted dónde vive? Pues fíjese que en Tlajomulco, ahorita le mando su ambulancia, déjame le hablo a su municipio para que se la manden. No, lo atiende la Cruz Verde de Guadalajara, el gasto se genera por el Ayuntamiento de Guadalajara y eso nadie nos lo reconoce. Entonces, bajo esta premisa, que yo creo que es justo y es correcto hacer este planteamiento a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno del Estado, decirle, oye, Guadalajara no puede estar sosteniendo los servicios para 3 millones de personas y que tú digas que aquí hay 1,5 millones, porque lo que se hizo fue que afuera se construyeron ciudades para dormir, porque la gente se va a Tlajomulco a dormir. Ojalá y se los hubieran llevado a vivir, que hubiera trabajo, que hubiera espacios públicos, que hubiera todo. No, se los llevaron nada más a dormir, pero todos los días vienen a Guadalajara a trabajar. ¿Qué planteo? Mi primer propuesta es el Fondo Guadalajara Capital, que la Federación nos reconozca 800 millones de pesos por este subsidio que estamos dando en infraestructuras, en desgaste en nuestras calles, en pago de luz, en pago de servicios médicos a 3 millones de personas, y que el gobierno de Estado nos dé 200 millones de pesos. Este es un fondo que yo planteo a 20 años, que nos tienen que dar 1,000 millones ya para el 2016. Como sé del proceso de presupuestación, no me quise esperar. Estuve con Mario Fabio Beltrones el segundo día que arrancó mi campaña, presentándole esta propuesta en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque sé que el proceso de presupuestación inicia desde mayo. O sea, el gobierno federal empezará desde mayo a realizar el presupuesto siguiente. No quiero llegar en octubre ya como presidente municipal y me digan, oye, pues vente al 2017. No. Desde hoy hay que empezar a presentarlo y estoy trabajando para que Guadalajara pueda tener 1,000 millones extraordinarios en 2016. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Y así fue mi segunda semana de campaña. Con ese dinero lo que yo planteo es un modelo que se llama barrios orientados al transporte. ¿Qué planteo? Bueno, que lo que tenemos que hacer, si en el pasado generalmente las civilizaciones se fueron instalando por el factor agua, por el factor ríos,
La gente se instalaba cerca de los ríos, eso era lo inteligente. Lo inteligente no era ponerte a 5 kilómetros de un río para ir todos los días caminando por el agua. Pues no, te instalabas cerca del agua. Guadalajara se instaló alrededor del río San Juan de Dios. Ese fue el factor determinante de por qué nos instalamos aquí. Ese río ya está contaminado y entubado. Ya no es un factor de planeación urbana el río de San Juan de Dios. ¿Cuál sí creo que debe ser el factor de planeación de dónde debemos de llevar a la mayor cantidad de gente a vivir? Alrededor del transporte público masivo. Guadalajara tiene 2 líneas de tren eléctrico desde 1994. O sea, el último gobernador del PRI ya había construido 2 líneas de tren eléctrico. Y tuvo que pasar 18 años, regresar el PRI para que empezáramos a construir la tercera línea, que hoy a lo mejor hasta votos me quita, pero eso va a cambiar la vida de 230,000 personas que le van a recuperar 3 horas al día. Yo lo que planteo es que lo que hemos hecho es un modelo de ciudad de llevar a la gente a ofrecerle vivienda donde no hay nada, donde no hay calles, donde no hay transporte, donde no hay drenaje. Pues sí, ahí hay suelo barato, pero la verdad es que no es vida irte allá. Todos los días perder 3 horas. Hay mamás que salen a las 5 de la mañana en Tlajomulco para regresar a las 10 de la noche a su casa. O sea, eso no es vida. Les roban la vida a la gente con ese modelo de ciudad. Yo lo que planteo es que hay que atacar alrededor del tren eléctrico de la línea 1 y de la línea 2, empezar a atacar zona por zona para invertirle los 1,000 millones de pesos del Fondo Guadalajara Capital. ¿En qué? Y zona por zona, porque después lo que empezamos a hacer es, cambiamos el drenaje de una calle, el asfalto en otra y la lámpara en otra y el modelo. Y 1,000 millones dispersados en la ciudad ni se sienten ni se notan. No, si invertimos 1,000 millones de pesos en zonas alrededor del transporte público bien determinadas y cambiamos el drenaje, cambiamos la calle, cambiamos todas las luminarias, rehabilitamos los módulos de policía, metemos patrullas nuevas en esas zonas, ponemos internet gratuito en todas las plazas, recuperamos los mercados, recuperamos los tianguis y hacemos un modelo de intervención profunda para renovar una zona y dejarla como nueva, y ahí sí plantearle a los vecinos una redensificación. En cuanto a cambio de que arreglemos toda la zona desde el drenaje hasta las lámparas, sí los vecinos de Guadalajara necesitamos entender que necesitamos ofertar vivienda en Guadalajara. Necesitamos hacer desarrollos que permitan a más tapatíos venir a vivir. Y termino con esto. A ver, Ricardo, sí. en eso de que motivas a quien vive ahí para que construya vivienda. Sí, pero mi tía Mercedes Barba no tiene dinero para hacer 8 departamentos en una casa que le dejó su papá hace 80 años. Sí. ¿Cómo le vas a hacer ahí para financiarla? Bueno, yo creo que en el momento en que hagamos un proyecto de ciudad así, lo que vamos a hacer es plusvalizar la casa de la tía. Y lo que empieza es, no, obviamente no estoy planteando que haya edificios en todos lados, hay zonas donde se puede y hay zonas donde no. Pero por ejemplo, hay una política que yo planteo, no todo es crecimiento vertical, no todo es los grandes edificios. Les doy una idea que planteo en el modelo de barrios orientados al transporte, porque a veces nos imaginamos efectivamente puras torres, no, hay políticas que pueden desdoblar vivienda, y planteo eso, un desdoblamiento de vivienda. Hay muchas zonas populares que tenemos casas de una planta, por ejemplo. Un hijo o un nieto no quiere construir en la planta alta su vivienda porque, para empezar, ¿cómo consigue un crédito? Tiene que hipotecar la casa de la mamá o de la abuela. Y en segundo, pues es patrimonial. Todo el mundo tenemos la aspiración en la vida de tener nuestra casa, de tener nuestra escritura. Si hiciéramos una política de desdoblamiento de lotes en zonas populares, que hay muchas zonas que tienen terrenos grandes, ¿no? Y que le permitiéramos a cualquier hijo que si él construye en la planta alta algo, pudiera tener su escritura propia, y eso es desdoblar el lote, o sea, permitir que tenga 2 escrituras, un lote, eso podría fomentar que efectivamente muchos hijos preferían quedarse a vivir en la planta alta de la casa de su mamá y tener un patrimonio propio, y que con eso pudieran sacar un crédito, que irse a 30 kilómetros a vivir donde no hay nada. Entonces, no todo es hacer grandes edificios, también podríamos hacer una política que permitiera que la gente tuviera una escritura y desdoblar un lote. Nada más, esa política de desdoblamiento del lote inmediatamente plusvaliza el patrimonio de la persona, que en el lote donde estamos permitiendo ese desdoblamiento, crece 40% el valor de esa finca. O sea, patrimonialmente ya les estamos dando más. Ricardo Villanueva, solamente que yo te digo, hablaste de certeza jurídica, hablaste de un instrumento que me dé confianza, pero pues entonces ahora yo te voy a preguntar, señor, pero si hasta las organizaciones no gubernamentales
están amparándose contra los planes parciales. Los planes parciales, están judicializando el desarrollo de la ciudad. A ver, dinos cómo vas a resolver eso. Vamos haciendo una pausa y le recuerdo, @ Zona 3 Noticias, @ Arana Cervantes. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.